con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Les quiero presentar a Ileana de Quiñones. Ileana es una persona que para mí ha sido muy especial en todo este proceso. Sin querer queriendo me acompañó en mi proceso de pérdida, me sigue acompañando ahora y realmente es una persona que es un instrumento de Dios en muchísimos momentos de mi vida y pues ahora es uno de ellos también. Ella es una persona, aparte de su corazón noble y de las millones de cualidades que tiene, tiene 15 años de experiencia como instructora calificada en educación sexual, salud reproductiva y temas de familia. Es directora espiritual, tiene cursos propedéuticos, el Catecismo de la Iglesia Católica, razones de la fe y muchísimas cosas más. Y estoy segura que ahora pues nos va a dar muchísimas luces en momentos que tal vez todavía no hemos tratado en nuestra vida y que nos va a seguir ayudando. Así que con ustedes, Ileana de Quiñones. Muchísimas gracias. Bueno, he preparado una presentación y poco a poco voy a tratar de darla lo más fácil y ligero posible para cualquier pregunta, duda o participación que quieran tener para que se vuelva un poco interactivo y espero poderlo hacer en esta hora que me han dicho. Déjenme ahorita compartirles. Adri. Todo bien, súper bien. Ok. Ok. Perfecto. Ok. En las etapas del duelo se hablan de 5 etapas. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross presentó un modelo donde explica estas etapas. Y lo que quiero que les quede como claro, sobre todo en esta presentación, que estas etapas, ella lo que decía era que explican cómo se sienten las personas en los distintos momentos de luto que viven y cómo tienden a actuar. Pero hay que tener algo muy presente y es que no todos atraviesan esas etapas ni en el orden específico en que lo voy a decir. El duelo se puede manifestar de muchas formas, maneras y en diferentes momentos para cada persona. Por eso es que yo no les puedo dar como que, miren, les voy a dar el paso A, B, C, D, ustedes lo siguen y ustedes van a salir de ese dolor. No, no se puede, porque depende de la situación, la persona, los padres, los hijos, cómo fue, qué pasó, el carácter de uno. Hay tanto que se involucra, pero por lo menos conocer sobre esas etapas y qué es lo que sucede, le va dando a uno luces de cómo, qué hacer o ideas de cómo ir sanando. En la primera etapa, dice la psiquiatra, es la etapa de la negación. Donde al principio uno quiere suavizar el golpe de la muerte y aplazar este dolor, pero esta etapa no puede ser indefinida, porque en algún momento la verdad te pega a la cara. Es muy frecuente la aparición del por qué, y ante dicha pregunta, la verdad es que no existe ninguna respuesta convincente que te ayude a que disminuya el dolor o que sea satisfactoria. También podría haber
o no una respuesta, digamos que lo haya. La pregunta sería, hay que reflexionar si esa respuesta te va a ayudar a disminuir tu dolor o simplemente fue una respuesta que ahí está. Entonces, eso ocurre mucho en esta primera etapa. En la segunda etapa aparece la rabia y el resentimiento, que es donde está esa ira. El resentimiento de haber perdido a la persona, así como la búsqueda de responsables o culpables. ¿Por qué? Por tu culpa, o fue la mía, o el doctor, o lo que heredé, o el accidente. La ira proviene de la frustración. ¿De cuál de ellas? Que la muerte es irreversible y que no hay solución posible. Ahora, puedes terminar proyectando esa rabia hacia los que te rodean, incluso personas cercanas. Y aquí es donde tienes que buscar ayuda, si es que tú ves que eso está sucediendo, sobre todo en casa, porque están tus hijos, está tu marido, está tu familia. Luego, la tercera es la etapa de la negación. Personas fantasean con la idea de que se puede revertir o cambiar el hecho de la muerte. Es común preguntarse, ¿qué habría pasado si tal cosa y si hubiera hecho esto o lo otro? Eso sucede mucho, pero al final, cuando llegas a esa etapa de depresión, donde sientes la tristeza, el vacío, porque ya esa rabia pasó, ya pasaste la negación, pero ya viene la tristeza. No necesariamente es una tristeza de depresión clínica, química, pero sí una tristeza, ese vacío con el que vives, que no hay sabor en la vida. Eh, Algunas personas pueden sentir que no tienen incentivos para continuar viviendo su día a día sin esa persona y puede también aislarte de tu entorno. También cuando llegas ya entonces a la quinta etapa, una vez aceptaste finalmente la pérdida, es cuando aprendes a convivir con el dolor emocional, donde el ser querido ya no está. Ahora, no es que te pases 2 semanas en la fase 2, 5 meses en la fase 4, es que no hay una fórmula. El duelo es inevitable, pero tremendamente individual, porque así como los papás, los hijos, las circunstancias son diferentes. Y saben, a veces la mitad del duelo no es por lo que pasó, sino son aquellas cosas que van a pasar en la vida de las que esa persona ya no va a formar parte. Sobre todo si ha sido un hijo ya mayor o de cierta edad con el que te ha tocado convivir mucho tiempo, y entonces te viene como, hoy se hubiera graduado, hoy, ¿sabes? Es como a veces esa es la parte donde a muchos tiende después a sentir el dolor. Ahora, con el tiempo vas recuperando esa capacidad de experimentar alegría y placer. No vas a vivir en ese vacío y en ese dolor para siempre. Hay personas que lo superan en más corto tiempo y otras que se les alarga más. Pero siempre hay una luz al final del túnel porque la vida continúa. Hay una psicóloga que hizo una mención de lo que significa este dolor de la pérdida de un hijo. Y a mí me llamó mucho la atención cuando una vez leí, cuando tú pierdes a un esposo, a un cónyuge, ¿cómo te llaman? Viuda, un viudo. Cuando un hijo pierde a los padres, es un huérfano. Pero cuando pierdes a un hijo, no hay nombre que lo describa, porque es así de fuerte ese cordón. Entonces, lo que Kate Masheter es una psicoterapeuta que ayuda a muchas personas que pasaron por el duelo, lo explica de esta forma, y a mí me encantó como ella lo explicó. Imagínense que este círculo es toda tu vida y todo está dentro de este círculo. Cuando llegue el duelo, no hay
una tan sola área de tu vida que no sea afectada por ese dolor. Lo afecta todo. Entonces, en el pasado pensábamos que con el tiempo ese dolor se hacía más pequeño y eventualmente desaparecía. Pero el enfoque ahora es que ese dolor se mantiene tal y como está. Y es nuestra vida la que crece alrededor de él. Entonces, aunque experimentemos muchas otras cosas nuevas en nuestras vidas, el duelo se queda dentro. Y en ciertos momentos, como por ejemplo los cumpleaños, aniversarios, Navidad, volvemos a sumergirnos en ese dolor porque está el recuerdo, porque está aquel, si lo hubiera tenido acá. Después, cuando esa fecha pasa, vuelves a recordar esa otra parte de la vida que has vuelto a recuperar. Y entonces, lo que ella dice es que ese círculo de dolor no se queda para siempre igual de oscuro. De alguna manera cambia de forma y se vuelve menos rígido, pero ahí queda. Tal vez se vuelve más pequeñito, hay personas que lo tienen muy pequeño, pero ahí queda. ¿Por qué? Porque siempre va a formar parte de tu vida. Entonces, llega un momento en que el dolor ya es manejable, puedes vivir con él y deja de ser lo primero que piensas cuando te levantas en las mañanas. Entonces, aquí es cuando decimos, aprendiste a que forme parte de tu vida, pero ya no aplasta tu vida, simplemente vives y caminas y evolucionas con él. Entonces vienen las preguntas, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo mi vida después de esto? ¿O tenemos que parar de sufrir? ¿Qué hacemos con este sufrimiento? Son preguntas que muchas se preguntan de día a día y respuestas las hay, pero tienen que verlo a la luz también, no solo espiritual, sino que es un trabajo individual de persona con ayuda, pero también espiritualmente hablando. Primero tenemos que pensar en trabajar en la aceptación. Hay que tomar conciencia de la irreversibilidad de la pérdida para lograr una aceptación intelectual y emocional. Ahora, un duelo complicado sucede cuando te quedas paralizado, cuando no te mueves, cuando no buscas ayuda, cuando quieres seguir viviendo en ese dolor, cuando dices, no, es que si me separo del dolor te da miedo dejarlo y te empiezas a paralizar. Ojo, hay que buscar entonces con mayor razón ayuda. Luego hay que trabajar las emociones y el dolor. Cuando ya entraste en aceptación, ahora entonces vas a esas emociones que están ahí, que no se pueden negar. Y ese dolor que existe, que es real. Entonces, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, la tristeza, evitarla no es una señal de superación, es mentira. No la debes de evitar, esconderla o ignorarla, no. Hay que permitir expresar todo dolor que sientas. Llora esa pérdida, desahógate, porque si no se va a volver como que una olla de presión que te puede llegar a dañar. A veces hay que trabajar la culpa, que hay gente que carga con una culpa interna. ¿Por qué no actué diferente? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué no lo dije? En fin, tantas preguntas que pueden llegar a causarte esa culpa. Y ya no le añadas al dolor la culpa, al autorreproche, la autodesaprobación. Páralo. Tienes que, cuando empiece tu mente a pensar en ello, tú tienes que cerrar tus ojos, pedir esa ayuda, visualiza a Cristo y dile, Señor, ayúdame. Mi mente no puede pensar en esto. Con el paso del tiempo, puede que te sientas a veces culpable de sentirte mejor, ya cuando estás saliendo. Pero tu alegría no es una traición a tu hijo, al contrario, es cuando ese círculo verde que yo les pinté empieza a crecer por encima de ese dolor. Entonces, no sientas que estás traicionando el recuerdo de ese hijo.
Entonces, tienes que aprender a perdonarte y a perdonar a los demás. Deja de autocriticarte y acepta que hay situaciones que no podemos evitar. Luego hay que trabajar esa ira, esa rabia que a veces nos queda, porque la reversibilidad de la pérdida, ahí está. No podemos cambiar las cosas. Pero los sentimientos de rabia ayudan a que tú expreses tu frustración. La rabia, eso es lo que hace, la ira, eso hace que esa frustración salga, porque la tienes que expresar. Entonces, estos deben ser aceptados, pero canalizados. No, eso no te da derecho a pelearte con medio mundo que está a tu alrededor, sino que tienes que ver, ok, yo siento rabia por esto y esto y esto. ¿Y qué puedes hacer al respecto? ¿Qué es la solución que tú encuentras? Que sea viable. Consideren llorar, consideren gritar. Es sano que lo hagan y que lo hagan el tiempo que ustedes crean necesario y oportuno. Tienen que ser también oportuno, pero hay que poderlo hacer. Y yo después les doy una lista de tips también, como de cosas que se pueden ir haciendo. También trabaja en ansiedad. Tiene que suceder, la ansiedad generalmente aparece al principio del proceso, cuando la aceptación nos presente, pero cuando esta ausencia se mantiene de forma permanente, la ansiedad se transforma en dolor. Entonces es importante reconocer y hacer frente al dolor, sentirlo y expresarlo. Bien, aquí vienen algunos tips. Primero, reconozcan que no están solos. Tienen a Dios, familiares, amigos cercanos, un psicólogo, un consejero, un tanatólogo, un director espiritual. Hay que apoyarse en ellos. No estás sola, sobre todo otras personas que han vivido esto. No pongas límite de tiempo a tu recuperación. Es que yo tengo que estar bien en tanto tiempo. No le pongas límite. No esperes que un día pase tampoco sin pensar en tu hijo. No deberías de hacerlo si tu hijo fue parte de tu vida y sigue siendo parte de tu vida, él sigue viviendo, solo que pasó de una puerta, de una forma de vida a otra siguiente forma de vida. Sigue vivo en diferente forma y vas a llegar a verlo eventualmente. Habla acerca de tu hijo, es importante que compartas su historia. No es un tabú que lo tengas, no. Miren, a mí me encanta, los americanos tienen una costumbre que después de un entierro se van y llevan comida y están en la casa. El pensamiento detrás de todo esto es poder compartir y recordar los buenos momentos, las cosas divertidas o tristes o tuvo aquella persona. Y créanme que tiene un efecto sanador, porque dejó una huella a esta persona y la sigue dejando, no solo en tu alma, sino que en el alma de muchas personas. A menos de que haya sido pues un bebé en el vientre, pero dejó huella en ti, aún en los familiares que supieron que tú estabas embarazada. También planteen qué va a ser prioritario a partir de ahora y qué va a ser secundario. Eso es un planteamiento que no dejen de hacerlo en la vida, porque la vida continúa. Luego, usen este tiempo para crecer, para conocerse más íntimamente como pareja. Has tenido una pérdida, pero ahí está tu esposo, ahí está tu esposa. Apóyense incondicionalmente. Yo he visto parejas crecer de una manera extraordinaria cuando les sucede cosas así. También he visto parejas que han terminado, que no han podido. Si no pueden, busquen esa ayuda, porque ese matrimonio no tiene por qué deshacerse, especialmente si hay otros hijos. Cuiden a los hijos que quedaron, pero tampoco no los abrumen ni los sobreprotejan. Pero cuídenlos, ahí están, necesitan de ti. Ellos también tuvieron la pérdida de un hermano y están viviendo el duelo que tú vives. Alerta para afrontar las muchas primeras veces.
tras esa muerte, ese primer cumpleaños, la primera Navidad, te va a doler, pero pasa, fue nada más ese momento. Recuerda, hay que aceptar, hay que trabajar con las emociones y hay que proyectar hacia el futuro. Luego, incorpora actividades nuevas en tu vida. Este es el momento cuando ya estás más o menos reconstruyendo esa vida. Piensen en actividades nuevas, cosas que antes tal vez hubieran querido hacer o ni se les hubiera ocurrido hacer. Es impresionante cómo eso empieza como a dar luz y un sabor diferente a tu vida. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te gusta? Empiézate a hacer esas preguntas. Luego, come sano, haz ejercicio y cuídate a ti misma. Sobre todo, intenta ayudar a otros. Miren, siempre habrá una madre o un padre que agradecerá que le compartas tu historia, tu sentir, que solo escuches. Es un efecto inmensamente sanador para ambos. A mí me ha tocado ver a personas que tal vez yo le he pedido, mira, no te importa hablar con esta otra persona que pasó algo similar a lo tuyo, y dice, ay, pero Diana, ¿y qué le puedo decir? Y yo le digo, mira, con solo que le escuches, con solo que sepa que tú pasaste por esto, ya esa persona dijo, tú sí me entiendes. Y me acuerdo que esta persona dijo, bueno, no sé cómo, me da no sé qué, yo para esto no sirvo. Yo le dije, mira, confía en Dios y tú y el Espíritu Santo para mí, yo sé que tú vas a trabajar. Y como a la semana más o menos me llama, me dice, Ileana, gracias por empujarme. Bueno, tienes idea lo sanador que fue para ella, pero yo creo que ella no supo lo sanador que fue para mí. Y así funciona. Y si cada uno nos damos la mano, verán cómo se sale fácilmente adelante. Porque los humanos para eso estamos, para darnos la mano. Pero lo importante también es ver cómo Dios está detrás de todo esto. A veces nos enojamos con Él y nos alejamos de Él, sin darnos cuenta que el centro de nuestra vida requiere de Dios. Y cuando no está Dios ahí, el vacío crece. Y nuestro hijo no llenaba ese interior. Nuestro hijo completaba nuestro exterior. El interior pertenece a Dios. Y es con Él que tú de verdad sales adelante. En la Biblia, yo aquí les puse algunas citas, miren, hay miles de citas. Les puse algunas citas en donde cuando uno busca ese consuelo en la palabra, como decía el Padre Corazón de María, es palabra viva. Es cierto, es palabra viva, donde tú la puedes aplicar en el día al día. En una parte donde dice, no todo acaba con la muerte física. En Sabidurías dice, Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, para la inmortalidad. Tu hijo vive. Los necios piensan que los justos están muertos. Su final les parece una desgracia y su salida de entre nosotros un desastre. Pero ellos están en paz. Miren, esa última frase, yo me acuerdo que a mí me pegó, sobre todo cuando yo tuve pérdidas en mi vida. Yo decía, pero ellos están en paz. Y es cierto, la paz que yo tal vez no tengo, ellos la requete tienen. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si seguir viviendo en este mundo va a permitir un trabajo provechoso, no sabría qué elegir. Me siento presionada por ambas partes. Por una, deseo la muerte para estar con Cristo, que es, con mucho, lo mejor. Pero fíjense que aquí también dice, porque si hay si esto va a permitir un trabajo provechoso, yo que estoy aquí viviendo todavía, yo tengo un trabajo provechoso que seguir haciendo. Y pues a mi hijo le tocó adelantarse, pero yo tengo que seguir aprovechando este tiempo, porque después yo también voy a ese gozo. Luego, también dice, no se termina nuestra relación con nuestros familiares difuntos. Aquí dice, esa relación sigue. Y es lo que hablaba esta psicóloga
sobre ese dolor que queda, ese recuerdo que queda. Rogaron al Señor que aquel pecado les fuera totalmente perdonado. Judas hizo una colecta entre los soldados y reunió 2000 dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado, acto recta y noblemente, pensando en la resurrección, pues si él no hubiera creído que los muertos habían de resucitar, habría sido ridículo y superfluo rezar por ellos. Pero creyendo firmemente que a los que mueren piadosamente les está reservada una gran recompensa, pensamiento santo y piadoso, ofreció el sacrificio expiatorio para que los muertos fueran absueltos de sus pecados. Aquí nos habla sobre rezar por nuestros difuntos y nos dice que está esa resurrección. O sea, hay una conexión con nuestros. Ustedes platiquen con sus hijos, háblenles. Si murieron santitos, están, y si ya está, lo más probable es que ya estén con Dios en esa santidad. Ya son santitos que pueden velar por ti. ¿Y qué más que un hijo vele por una madre, por un padre, por unos hermanos? Luego, la muerte física es transitoria porque todos vamos a resucitar. No queremos hermanos que permanezcan ignorantes acerca de los que ya han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó y que por tanto Dios llevará consigo a los que han muerto unidos a Jesús. Y también dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y aquí habla sobre esa carne que es verdadera comida y su sangre que es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Aquí Dios te dice, acércate a mí, porque estás con vida, pero yo no puedo estar contigo. Ya luego comeremos ya en el cielo, pero ya no necesitas de mi carne en esta bebida, porque me tendrás en plenitud. Y por último, nos volvemos a reunir con nuestros seres queridos. Tanto insistió el rey que la madre accedió a convencer a su hijo. Se inclinó hacia él y burlándose del cruel tirano, dijo al niño en su lengua materna, «Hijo mío, ten piedad de mí, que te he llevado en mi seno 9 meses, te he amamantado 3 años, te he alimentado y educado hasta ahora. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y lo que hay en ella, que sepas que Dios hizo todo esto de la nada y del mismo modo fue creado el ser humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo te recobre con ellos en el día de la misericordia, en el día de la resurrección. Volverás con tus seres queridos». Y bien, ya para terminar, la ausencia es solamente física. En su dimensión espiritual, tu hijo sigue contigo. Ahí está, presente. No lo olvides. Ahora, aférrense a esta idea. Está ahora gozando más allá de toda explicación humana. Es inmensa y eternamente feliz. ¿Qué es lo que toda madre y padre quiere para sus hijos? Que sean felices. Pues los nuestros, dice uno, ya están ahí. Y aunque esta siguiente videito es en inglés, yo tal vez les voy a traducir un poquito las palabras para que ya que no lo sepa, pero es bien sencilla, es chiquitito, sencillo, pero dice mucho. Amén.
Y es así. Dios sabe tu dolor. Dios sabe tus preguntas. Dios lo sabe. Y Él tiene la solución para ti. No te olvides. De verdad, Dios lo sabe. Y eso créelo siempre. Muchas gracias. Y ahora preguntas. Vamos a terminar. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? ¿Sabe? Para mí, Ili, fue impresionante porque en el proceso del duelo y de trabajar mi duelo, a mí me daba miedo ya no pensar en mi hijo y como que estar enfrascada en ese dolor, en esa miseria, en ese abismo tan oscuro, yo sentía que me permitía tener una conexión con él y que era presente y que todavía estaba presente. Y, y pues después de un montón de tiempo, porque no es fácil hacer el proceso, pude tener una relación mucho más sana para mí con él, sabiendo de eso, de que él puede cuidar de mí, de que él está intercediendo por mí y de que él es plenamente feliz. O sea, él no conoció el dolor, no conoció la infelicidad, o sea, solo él fue feliz, se sintió amado, se sintió querido y, y poder como que transformar eso, decir, puedo tener una relación sana y construir una relación sana con mi bebé y no me voy a olvidar de él, no va a dejar de existir, ni porque vinieron más hijos, ni por lo que sea. Y ha sido increíble. Y pues mis hijas, o sea, ellas son las que dibujan a su familia y siempre está su hermano, sin que yo se los esté como que, miren, no se les olvida su hermano, o sea, yo trato como que ya no mencionarlo mucho, tal vez, o algo, pero para ella vive y aprendí que a través del amor y de la felicidad también se puede tener eso. Y me gustó un montón eso, pues, porque a veces nos da miedo procesar nuestro duelo por miedo a olvidarnos y no pasa. Sí, y es que no deben olvidar. Al contrario, ahora, tampoco no se vean el extremo de que solo se acuerdan de lo bueno. También hay que acordar, era travieso, tal o cosa. Hay que acordar la realidad de lo que fue, pero sí hay que saborear lo rico que fue tener a tu hijo. Hubo una experiencia que Dios me regaló a mí, que la quiero compartir. Me acuerdo cuando a mí me tocó mucho cuidar a mi mamá en sus últimos tiempos. En 2 años perdí a mis papás, perdí 2 sobrinos, perdí a mis suegros, o sea, fueron como 8 personas las que se unieron. Pero mi mamá fue una mujer que nos enseñó mucho, que la muerte no es el fin, sino que pasemos al siguiente paso. O sea, me voy de y te veo al rato, porque ¿qué son 80 años? Digamos que llegó a los 80, que son 80 años de una eternidad. Y luego nos vemos. Y siempre nos lo dijo de chiquitas. Pero me acuerdo que yo no me pude despedir de ella, más en su enfermedad. Yo no le pude dar un abrazo el último día. Y me acuerdo que cuando fui al Santísimo, cuando me hablaron, porque murió en Guaté, cuando me hablaron, tu mamá acaba de morir de la nada, sorpresa. Me fui al Santísimo. Yo solo le dije, Señor, ¿sabes? Lo único que me duele el alma es no haber abrazado a mi mamá. Y en ese instante yo sentí el abrazo más exquisito que yo he tenido en mi vida. Me quedé paralizada. Yo dije, ¿qué fue esto? Entonces comprendí. Yo no sé si fue que Dios permitió en el alma de mi madre abrazarme, pero sé que fue Dios el que me abrazó. Y yo sentí su amor. Y en ese momento me vino un pensamiento muy claro, donde me decía, en vida tú le diste el amor y el abrazo que ella necesitó. Entonces yo comprendí que en vida es cuando tenemos que dar y decir y demostrar
para que cuando se van, volvamos a abrazarlos cuando ya lleguemos al otro lado, pero que nos quede la satisfacción de haberlo hecho. Y si cometiste algún error y si te pasó algo y se murió y yo estaba peleado, ahí está Dios de mediador para sanarte y decir, no te preocupes, ya está perdonado. Entonces, la vida continúa. Y sí, Adri, el pensamiento tiene que seguir ahí, pero de una manera positiva. Así es. Aquí tenemos una pregunta de Gabriela. Dice, ¿cómo hablar con los demás hijos sobre la muerte de sus hermanos? Sobre todo cuando son del mismo embarazo. Gemelos. Es aprender que los hijos aprendan que la muerte no es el final. La muerte es el paso para la siguiente vida. Dependiendo de la edad de los niños, así se va explicando la muerte. Porque cuando están bien chiquitos, pues tú le puedes decir, mira, es como que tuvieras este traje, te quitas el traje, ya este traje ya no lo vas a ocupar, pero tú sigues viviendo en este otro lugar donde vive el Señor, donde vive Dios, donde ahí vamos a llegar eventualmente a todos. Muchos te van a decir, pero yo lo quiero ver. Eventualmente, mira, es como que se vaya tu hermano a vivir a otro país muy lejano, pero puedes hablar con él, solo puedes hablar, digamos que solo hay teléfono, pues tú puedes hablar con él. Pero mamá, yo no lo escucho, pero él sí te escucha. Y cuando tú le pides tal vez a Jesús, pues a veces vas a sentir en tu alma paz. Es decir, hay que ir viendo todas las preguntas que van pasando, pero sobre todo es hacerles entender que es una forma diferente donde ellos siguen viviendo. No, o sea, no es el fin de todo. Ellos siguen viviendo. Por eso es que el recuerdo que Adriana decía de cómo sus hijas dicen, sí, yo tengo un hermanito, solo que él ahorita está en el cielo. Él ya pasó al cielo, donde todos vamos a pasar. Y no es ahorita, sino que él ya pasó al cielo. Ese es que la vida continúa, no muere ahí. O sea, la palabra muerte la hemos puesto como el fin de todo, y no lo es. La muerte es el paso para la siguiente vida. Y es la muerte del cuerpo, pero no del alma, no de la esencia de la persona. No sé si contesté tu pregunta. A mis hijas les sirvió muchísimo el libro El cielo es real para pequeños. Hay una edición dibujada en caricatura y mis dos hijas son niñas muy visuales. Entonces, y cómo es el cielo, mamá, y yo como, pues yo todavía no sé. Pero, o sea, el ver y leer con ellas el cuento les ayudó como a entender, ahí hay otros niños, está Jesús que me cuida, porque Alessandra, mi hija mayor, me decía, mamá, ¿y si Juan tiene frío, quién lo cuida? Y yo, la Virgencita y Jesús, pero verlo en la imagen de Jesús sentado ahí platicando y jugando con los niños, para ella fue como que le hizo un clic súper fácil y le dibujó realmente ese cielo y cómo ellos están ahí y pudo tener paz también de que Juan Diego está súper bien y que Juan Diego, o sea, ella pelea y me dice, yo ya me quiero ir al cielo y yo, permitime todavía, ¿no? Pero sí, o sea, le dibuja un cielo tan lindo que para mí fue una herramienta chivísima. Yo lo compré aquí en The Book Project, que ahora es la internacional de libros y regalos, pero si no por Amazon se puede pedir y es un libro súper lindo, súper, súper lindo. Sí, y no solo ese, hay varios otros libros. Lamentablemente, yo ahorita fue algo que se me olvidó ponerles títulos, pero de verdad hay muchos libros que les pueden ayudar ese proceso. Aquí, mi super ayudante me trajo, ¿ve? Aquí está, ¿ve? El cielo es real y es para pequeños, ¿ve? Y está ahí la foto con Jesús y habla, o sea, un montón de Jesús de verdad ama a los niños y él de verdad te ama a ti. Entonces le repite eso como que hay mucho amor de Jesús. Entonces sí le tapas porque el libro en el que he basado este libro es el testimonio de un niño que en un momento fue al cielo y a él nunca le habían hablado de su hermanita que estaba en el cielo y ahí la ve. Entonces sí le saca como que un montón de esa historia de Colton
y de cómo él se sintió y de lo que él vio. Entonces, a mis hijas le full funcionó ese libro, así que yo sí se los puedo recomendar. Hay un video también de este niño. Sí. De ahí pregunta Fati, yo voy en mi vehículo, pero quisiera preguntar, ¿cómo puedo unirme más a mi esposo a través de esto si siento que él no me entiende? Aquí si vas a necesitar un poquito de ayuda, yo te diría acércate a una consejera o si tienes a un psicólogo o a un padre o un director espiritual, donde te puedan ayudar un poquitito porque creo que la parte que ustedes tienen que subsanar es la parte de la comunicación, cómo comunicarme asertivamente para que la persona pueda ir entendiendo y hay no solo aprender la metodología, sino que como dinámicas que pueden ir haciendo como para que puedan irse acercando a ese dolor. Es que mira, y los hombres lo procesan de diferente manera que las mujeres. Sobre todo, las mujeres somos mucho más emotivas. Los hombres son como más visuales, más al grano, más lo procesan más mentalmente. Entonces, a veces lo que queremos es un apapacho, es un abrazo. Entonces, es comunicarle al otro, sabes que hoy en particular, solo deseo que me abraces, que me quieras, que me abraces y que tengas esa, o sea, que te apiades de mí, ¿me entiendes? Entonces, quisiera que pensaran en eso, que probablemente sería bueno que hablaras con alguien donde te guíe, te ayude a que vayan limando esas asperezas y pueda haber una comunicación asertiva, una verdadera cómo hacerlo. Pero sí, hazlo, porque de verdad esto no es el final, al contrario, sería una tristeza que fuera el final de una relación por la pérdida de un hijo. Es algo con lo cual los dos están sufriendo, han sufrido de diferente manera. Hay gente que lo niega, hay gente que se vuelve dura, pero no es porque no le haya dolido, pues su manera de simplemente doler su duelo, pasar su duelo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, mil gracias, Ileana, por su tiempo. Yo sé que pasa súper ocupada, que es súper valioso todo lo que nos ha dado y realmente ha sido una gran herramienta de apoyo para mí nuevamente y sé que para más de alguien aquí también. La charla va a quedar grabada si después la quieren compartir con alguien, la quieren ver con sus esposos, con alguna otra persona que está pasando por esto. Y de verdad, pues, reiterarles, ahí estoy. Mi teléfono ya se lo voy a poner en el chat para que ahí lo tengan y en lo que podamos apoyarles, aquí estamos. Y la verdad que para mí una de las cosas que más me ayudó a sanar fue el poder escuchar que alguien más ya había pasado por esta situación, que yo no era la única, que en un momento pues yo hasta pensé que Dios tenía como algún plan maquiavélico en contra mío y darme cuenta pues que no, que es un plan de amor y realmente cada día pues doy más fe de eso, de que sí era parte de un plan de amor. Y pues aquí estamos, que si alguien necesita apoyo, me escriben y con gusto las puedo dirigir con alguien o conmigo. Adri, solo un consejo más. Es bien importante que aprendamos a orar, porque la oración es una plática con Dios, no un monólogo. Y la oración es impresionante cómo puede llegar al fondo de tu alma, cambiar tu vida y sanar cualquier herida que tú tengas. Y hay también muchas técnicas que ayudan como para poder llegar a ese momento de dejar ir. Por eso es bien importante buscar la ayuda correcta. Creo que ya me está dando el tema de la próxima charla con la que me va a ayudar, fíjese. Abusando ahí de su bondad y de su confianza. Pero sí, es cierto, o sea, la oración, el poder escuchar y ver realmente la mano de Dios en ese momento de intimidad con Él es increíble, porque si le permitimos que Él obre y que Él nos restaure, lo hace y nunca, o sea, para mí, yo siempre le digo, de verdad no te dejas ganar en generosidad, o sea,
y uno le permite a él y él llega y hace todo lo que uno le permite hacer. Entonces, sí, invitarlas a eso, a orar, a acercarse, a tener esos encuentros y si quieren herramientas de oración o algo, pues ya vamos a ver de hacer una charla sobre eso porque sí, son herramientas muy, muy importantes. Okay. Así Bueno, que gracias. muchísimas gracias y Mayoli nos ayuda con la oración de cierre, porfa. Sí, Adri, solo si nos das la fecha de la siguiente, por favor, de diciembre. Ili, aprovecho yo. Jueves 17 de diciembre, perdón. Jueves 17, siempre a las 5 de la tarde. Sí. Ili, gracias por unirte también a nosotros a este gran proyecto. Que Dios te bendiga. Damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.